Es muy probable que cuando un bebé nazca sean familiares o amigos de los padres se apresuren a regalar ropa para el recién nacido. Esto teniendo en cuenta si es niño o niña. Generalmente el azul es asociado a los niños y el rosado a las niñas. Aunque en años recientes se han producido grandes cambios respecto a esto y los antiguos términos o percepciones han llegado a ser cuestionados en muchas ocasiones. Durante muchos años esta convención social ha estado presente asociando el rosa con un color femenino, mientras que el azul con un color masculino. Pero ¿desde cuándo empezó esto? En este video iremos al momento en que esto pasó y conoceremos un poco más de nuestra interesante y compleja sociedad. Prepárense y pónganse cómodos y sin más, empecemos. Para conocer los orígenes de esto tenemos que ir al siglo XIX, justo antes de que el azul y el rosado sean asociados de manera similar. Por aquellos años, los padres solían ser más prácticos con respecto a este tema, por lo menos en lo que respecta a niños, y es que solía vestirse tanto a niños y niñas de una misma manera, un concepto de atuendo que hoy podríamos llamar neutral. Los niños y niñas típicamente usaban vestidos de blanco debido a que estos eran mucho más fáciles de limpiar con lejía. Además, teniendo estos el diseño de un vestido, era mucho más fácil para cambiar los pañales. Este atuendo acompañaría a los niños hasta los 6 o 7 años. Esta fotografía tomada probablemente en Nueva York, allá por el año 1884, es un claro ejemplo. Aquí podemos ver a quien fue presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en sus primeros años. Este luce un vestido blanco típico. Con el tiempo este práctico atuendo se vio relegado poco a poco por una nueva tendencia. A partir de mediados del siglo XIX, los colores pasteles en tonos claros comenzaron a ser más comunes para los bebés. Tanto niños y niñas vestían una amplia gama de colores pasteles, incluido el azul y rosado. Aunque los tonos más claros eran asociados comúnmente a los niños y con los más pequeños. Décadas más tarde los colores comenzaron a asociarse con el género, aunque de una manera muy diferente a la actual. El color azul solía asociarse con la ropa de las niñas y el rosa era el tono predilecto para los niños. Ya a principios del siglo XX algunas tiendas comenzaron a sugerir colores que según ellos eran más apropiados para cada sexo. En 1918, en una publicación de una conocida revista, se afirmó que la regla general aceptada era el rosa para los niños y el azul para las niñas. La razón de esto era que el color rosa, al ser un color más decidido y fuerte, era adecuado para los niños. De manera similar, otra teoría sostenía que el azul, al estar asociado a la Virgen María, tenía connotaciones femeninas, mientras que el rosa estaba relacionado con el rojo y por ende era un color fuerte y masculino. Bajo esta concepción, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se aconsejaba a las madres a vestir a sus niños de color rosa por ser considerado masculino, y de este modo se convierte en una persona más varonil más adelante, mientras que las niñas debían vestirse con una opción más femenina como el azul. Sumado a esto, los grandes almacenes y tiendas de ropa para niños sugerían lo mismo. Esta tendencia, sin embargo, no era tan abrumadora comparada con la tendencia opuesta a esta. Esto se mantuvo unas décadas más, hasta llegar a una época que para la moda supuso un tiempo interesante, y en el que los grandes cambios empezarían a ser la norma para los próximos años. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, de repente las marcas de moda y los minoristas comenzaron a vender el rosa como el color perfecto para las mujeres, y el color azul pasaría a asociarse a lo varonil y masculino. En esta época, es decir, la década de los 40, se empezó a vestir a los niños y niñas de acuerdo a su sexo, además que a los niños en general se los vestía buscando ser el reflejo de sus padres, es decir, los niños se vestían como sus padres y las niñas como sus madres, siendo así una versión miniatura de ellos. Es así que el rosado se convirtió en el color de las niñas y el azul de los niños. Para las mujeres adultas, el rosa se asimiló como el color predilecto en la década de los 50. Esto gracias a varias mujeres famosas. La principal fue la primera dama Mamie Eisenhower, quien asistió a la inauguración presidencial de su esposo Dwight David Eisenhower en 1953 con un vestido rosa. Se dice que su gusto por el rosa la llevó incluso a decorar la Casa Blanca con este color por todas partes. El hecho es que a raíz de esto se empezó fuertemente a vincular el rosa con la feminidad, por lo menos hasta los 60s y 70s, cuando surgió el movimiento de liberación de las mujeres. Aquellos que apoyaban este movimiento señalaban que vestir a las niñas con ropa femenina o estereotipadamente femenina limitaría sus oportunidades de éxito, y muchos padres optaron por vestir a sus hijas con atuendos con colores neutrales.
Sin embargo, para la época de los 80s, la moda de asociar la ropa infantil con colores masculinos o femeninos volvió con fuerza. Además que las pruebas prenatales le dieron a los padres la oportunidad de saber el sexo del bebé antes de nacer. De ahí que antes de dicho acontecimiento compraban productos dependiendo de si era niño o niña. Desde ropa, pijamas, el color de la habitación y otros. Mientras esto pasaba, la tecnología permitía que la ropa de colores mantenga su tono a pesar del lavado profundo. Como es de imaginar, esta tendencia también se trasladó a juguetes, accesorios, cunas y más. Por otro lado, las madres de los 80s que crecieron con atuendos menos estereotipados o menos femeninos para otros, empezaron a rechazar este look para sus hijas, y muchas concluyeron que sin importar la profesión que ejercieran en el futuro podían de todas maneras verse femeninas. Otro factor que fue clave en esta concepción fue el auge del consumismo. Con la abundante publicidad cada vez más llamativa, el estereotipo de masculinidad o feminidad reflejada en los productos hizo que los niños asimilaran esto más fácilmente, asociando características y gustos con el género. Hoy en día, con un debate más consciente sobre esto, la división entre el rosado y el azul parece estar llegando cada vez más a su fin, aunque el tema sin duda aún deja mucho debate. Después de todo, en la historia de la moda se han visto muchos cambios que dan mucho en qué pensar. Por ejemplo, cómo es que los hombres dejaron la opulencia del pasado con pelucas, maquillajes y tacones altos por una vestimenta más sobria, dejando todos esos detalles a la mujer, tema del que por cierto ya hablé en otro video. El hecho es que la historia de la moda ha sido testigo en varias ocasiones en que lo que se considera como estilo masculino o femenino ha cambiado, lo que nos hace preguntar si lo que asociamos como masculino o femenino realmente es una tendencia pasajera. Cuéntame, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que es tiempo de dejar atrás estas concepciones respecto a la vestimenta y debería propiciarse un escenario donde los estereotipos sean menos limitantes en cuestión de gustos? ¿O crees que el hecho de vivir en una sociedad más consciente respecto a esto no implica que debamos dejar de lado lo que consideramos como masculinidad o feminidad, al menos en lo que respecta al vestido? Estaré leyendo sus comentarios. Para los que deseen apoyar este canal económicamente, recuerden que lo pueden hacer por medio del botón Super Gracias o convirtiéndose en miembros. Cualquier apoyo es importante para el sostenimiento de este canal. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.